8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a nuestro segundo invitado, el doctor Marlon Martínez, que nos acompaña vía telemática. Él es magíster en Derecho y abogado litigante. ¿Cómo está, doctor Martínez? Buenos días, bienvenido. Con él vamos a conversar sobre el avance de este proceso de juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Allí hay alguna polémica en torno a la forma como se trata de manejar este proceso desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización, que ha puesto algunos límites al accionar de los legisladores que están llevando adelante este proceso. Tenemos ya al doctor Martínez. Doctor Martínez, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El tema del juicio político avanza en la Asamblea Nacional con algunas limitantes que ha puesto el presidente de la Comisión de Fiscalización. El juicio político que lleva al presidente de la República, Guillermo Lasso, al banquillo de los acusados desde el ámbito político por el caso Flopec. ¿Cómo mira usted el desarrollo de este proceso en estos primeros días y los límites que ha puesto al mismo el presidente de la Comisión de Fiscalización? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero debo indicar que en este caso el juicio político, la Corte Constitucional ya estableció las líneas a seguir sobre el delito de peculado en el caso Flopec. En este caso, la Comisión de Fiscalización en este momento está actuando de una manera parcializada, no está actuando de una manera imparcializada, está actuando un papel de Teresa Núñez, podríamos decir, sobre lo que cuando conoció este caso en la Corte Constitucional. Obviamente van a manejar esta información, estas investigaciones direccionadas para tratar de boicotear el juicio político. En este caso yo considero que el que tiene la última palabra es el Pleno de la Asamblea, Nacional, y ellos van a determinar, porque el informe de la comisión es una recomendación, no es una disposición, y en este caso el Pleno va a determinar y va a revisar si es concordante o no. En este caso deberá dejarse, en este caso ellos tienen la última palabra para, con base al informe de la Corte Constitucional, el dictamen de la Corte Constitucional, determinar las responsabilidades. Ahí yo creo que hay elementos suficientes, hechos bases suficientes que se analizaron en el dictamen. Por ejemplo, las declaraciones, las pruebas, los audios aportados por el señor Johnny Estupiñán Echeverría, donde él claramente manifiesta que fue removido por el señor Hernán Luque por intentar determinar de forma unilateral el contrato de transporte petrolero de la compañía Amazonas Tanker Pool Company. Entonces, yo creo que eso es lo relevante, la prueba central. Sobre las otras pruebas, que en este caso los de la comisión escucho de que quieren aportar otras pruebas, que del señor Rosero, etcétera, no estar detallando el fondo del asunto. El tema del asunto es con el señor Hernán Luque y las denuncias del señor Johnny Estupiñán Echeverría, que se determinó de que por querer terminar este contrato fue que fue sacado. Y ahí se fue dando otros elementos que se fue descubriendo sobre que se estaban enriqueciendo, se estaban beneficiando sobre estos contratos petroleros, sobre estos alquiler de buques que dice el señor Estupiñán, que ahí está el grueso de la corrupción, y que tenía conocimiento en este caso el presidente Lasso. Doctor Martínez, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, usted ha dicho la Corte Constitucional no ha jugado un rol completamente imparcial, más bien ha sido parcializada. Hoy vemos que también Fernando Villavicencio está asumiendo el papel de abogado defensor del presidente Lasso y que hay intenciones claras de dilatar. Ya vamos a hablar también del calendario, porque llegaremos a mayo, y en mayo hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Una de esas, la reconfiguración de la Asamblea, la elección de nuevas autoridades de la interna en la Asamblea, lo cual se convierte también en parte del pastel y de este botín que estarían tratando de repartir. Viene la posesión de nuevas autoridades seccionales, etcétera, etcétera. Muchas cosas pueden pasar en mayo. Pero la Corte Constitucional, al determinar únicamente la figura del peculado, por ejemplo, ¿trató de cercenarle al informe o al juicio político como tal? Hay otras cosas que usted ha ido generando alerta a través de las redes sociales que no han sido tomadas en cuenta y que nos preguntamos por qué. Por ejemplo, el informe que emitió la Secretaría Anticorrupción, que hoy, por ejemplo, siguen solos. No sabemos si hay secretario o secretaria anticorrupción en este gobierno después de la salida de Luis Verde Soto, pero usted dice hay que incluir
ese informe de la Secretaría Anticorrupción sobre la corrupción en Flopec, porque con eso se demuestra que sí tenía conocimiento del peculado el presidente Lasso y lo ocultó. ¿Hay posibilidades de que lo que ha hecho la Corte, de que lo que hace Villavicencio, Ana Belén Cordero dentro de la comisión, sigan cercenándole al juicio, o se pueden ir sumando estos otros elementos que fortalezcan el proceso, doctor? Sobre el informe de Luis Verde Soto, eso lo detalla el propio dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Ellos hacen referencia a ese informe donde Luis Verde Soto le alerta al presidente sobre estos casos de corrupción, y en vez de el presidente Lasso, en vez de presentar la denuncia, hacer los cambios necesarios, como en este caso cambiando a Hernán Luque, en este caso lo despide a Luis Verde Soto y lo llama traidor. Entonces, el presidente sí tenía conocimiento sobre la corrupción que había dentro de Flopec con el informe de Luis Verde Soto. Adicionalmente, sumémoslo del señor Johnny Estupiñán, que le alerta. Hay cartas, oficios que son remitidos al presidente de la República, y inclusive hay audios que he escuchado del señor Estupiñán donde dice que le ha mandado correos electrónicos privados al presidente de la República, y nunca fue atendido. Inclusive dice que también esto le avisó al señor Villavicencio sobre los casos de corrupción, y el señor Villavicencio sabía de estos casos de corrupción, donde el señor Villavicencio se ha reunido, con palabras del señor Estupiñán, que se reunió con el presidente Lasso y le advirtió de esto para que se evitara un escándalo. Entonces el señor presidente Lasso sabía sobre estos actos de corrupción dentro de Flopec y no hizo nada y lo ocultó. Entonces, con base a eso es que la Corte Constitucional determina el caso de peculado sobre el caso Flopec. En este caso, los otros delitos que han sido mencionados en la Corte Constitucional, ahí claramente dice que ellos no determinan pruebas, responsabilidades penales, no. Nada más ellos verificaron los hechos que sean concordantes. Sobre los otros casos de concusión que se lo estaba acusando al presidente Lasso, recordemos que se lo estaba acusando por el delito el artículo 129, numeral 2, sobre concusión y peculado. Solo esos dos delitos, no había otros delitos. Entonces, y en los otros casos, en los otros hechos de delito de concusión no eran concordantes, dice la Corte Constitucional. Ellos determinaron que en el delito de Flopec, con el caso peculado, sí era concordante, porque recordemos que esta reforma del COIC, del peculado, a raíz del 2021 se incluyó a los proveedores del Estado, de que ser parte de los proveedores del Estado, beneficiar a terceros con proveedores del Estado, también se incurre en este delito de peculado. Y ahí es que la Corte Constitucional determina que efectivamente hay un peculado sobre este caso. Sobre este caso podríamos decir una delincuencia organizada, porque está ahí dentro del dictamen, lo identifica a Hernán Luque, al señor Rosero. Había una estructura. Sí, una estructura, ya todo determina, y en este caso, ¿quién designó a Hernán Luque? Es el presidente Lasso por decreto. El señor Iván Correa, también hay audio que Iván Correa mandaba currículos al señor Hernán Luque, y quién participaba quién era el secretario quién era Iván Correa, secretario de Guillermo Lasso. Entonces todo era estructurado. Inclusive dentro del dictamen hace mención al señor Danilo Carrera y al señor Cherres como operadores externos en el caso Flopec. Entonces hay una estructura bien organizada de que no solamente eran servidores públicos, sino también operadores externos, personal muy allegado al presidente Lasso, y el presidente Lasso sabía, como por ejemplo en el dictamen del señor Luis Verde Soto, y la alerta que le da el señor propio Johnny Estupiñán, que no fue atendida sus peticiones. Entonces el señor Lasso sabía de acto de corrupción, y fue por eso es que determina la Corte Constitucional. Ahora, ahí también se está diciendo que de los otros delitos la Corte Constitucional lo ha dejado absuelto. Eso no concuerdo, porque recordemos que la Corte Constitucional nada más verificó hechos concordantes del caso peculado. Que la Corte Constitucional no determinó responsabilidades penales ni veracidad de las pruebas, nada. Eso ya le corresponde a la cuestión, a la justicia penal, determinar las responsabilidades del caso. Obviamente ahí hay otro problema, si la fiscal general no acusa, y ahí es un problema que ahí la Corte Constitucional deberá actuar
si es posible un juicio político de institución y que sea un nuevo fiscal general que tome este caso, pero ahí ya no corresponde incluirlo dentro de la resolución del juicio político, en este caso si se vaya a dar una destitución. Doctor Martínez, el argumento de la defensa del presidente de la República señala que en el caso del contrato de Flopec no se está contando la historia completa y que ese contrato se había firmado durante el gobierno de Lenín Moreno, que obedece a una especie de acuerdo comercial entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, que es una serie de empresas que han hecho una especie de consorcio y que es un acuerdo comercial. ¿Ese argumento le va a servir o no al presidente para deslindar sus responsabilidades? Yo creería que no, porque en este caso, si en el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional hace mención al informe de la auditoría, que efectivamente comenzó en el año 2018, pero ese contrato con los buques fletantes, en este caso el Flopec lo hizo con la empresa Drawing USA, se llama la empresa, pero en el 1 de diciembre de 2020 se suscribe un adendum con esta empresa que es la del problema de la corrupción con Amazonas Tanker Pool, un adendum en 2020, y posteriormente en julio del 2022 con Flopec, con Hernán Luque, es que se hace un nuevo contrato con esta misma empresa. Y todo el problema del peculado surge a raíz de la designación de Hernán Luque. Decir ese argumento de que se hizo un informe de auditoría, que el contrato fue en el 2018, eso no es el tema relevante, no es el tema de fondo. Aquí se está determinando el peculado de donde el presidente tenía conocimiento de los actos de corrupción con el señor Hernán Luque a la cabeza, donde dentro de la gestión del presidente Lasso era la corrupción con Flopec y esta empresa Amazonas Tanker Pool en el periodo de Lasso. Entonces decir o quererse deslindar de responsabilidad porque el contrato se inició en el 2018 no viene al caso. En este caso, si hay responsabilidades penales en el 2018 o no hubo responsabilidades penales en 2018, 2019, 2020, en el tiempo de Lenín Moreno, ya será la Fiscalía determinar que revisen e investiguen ese caso concreto. Pero ahí el caso concreto que se está ventilando ahora en la Asamblea es el juicio político de la responsabilidad del señor Guillermo Lasso, que tenía conocimientos con los negociados que se hacían en Flopec al mando del señor Hernán Luque. Entonces, tratar de decir que el informe de auditoría era del 2018, de que auditoría en esa época no determinó responsabilidades penales, es querer irnos por las ramas y no estar tratando el tema del asunto. El tema del asunto es que en el julio de 2022 se firmó un contrato con Flopec y esta empresa al mando del señor Hernán Luque, inclusive en el propio dictamen de la Corte Constitucional menciona donde el señor Hernán Luque, una vez que ya lo destituye al señor Estupiñán, contrata al señor Rosero para que el propio señor Rosero sea el que cuide, en este caso podríamos decir, el que garantice la continuidad de este negocio. Todo eso están en los audios revelados en la posta, inclusive están en el dictamen de la Corte Constitucional, detalla todos estos hechos que son consecuentes, por eso es que determinó este grado peculado. Entonces yo creería que el Pleno de la Asamblea deberá determinar estos hechos concretos de fondo, estas pruebas de fondo, y no querer valorar pruebas que en este caso para mí no son pertinentes porque quieren desviar nada más para deslindar responsabilidad del presidente Lasso. Doctor Martínez, yo tengo un par de inquietudes y que tienen que ver, por un lado, con la intervención del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en los últimos días, y con la entrevista que dio el presidente Lasso a Ecuavisa el pasado domingo, en donde se dijo permanentemente verdades a medias. ¿Ya? Voy a empezar por el tema de Lasso. Lasso, y quiero que usted, como es conocedor de la materia y es especialista en derecho, nos explique y nos ayude a entender también si lo que dice Lasso corresponde a la verdad o no. Lasso dijo: me quieren llevar a un juicio político sin haber pasado por la justicia ordinaria y sin que haya una sentencia. ¿Es necesario eso primero? Es la primera inquietud. ¿O qué es lo que busca con eso, más allá de confundirnos a todos los ecuatorianos? Y lo otro, todo esto, llegamos a este momento y a esta coyuntura,
por la publicación de la investigación del Gran Padrino en La Posta. Y eso tiene un origen, que es el informe León de Troya, en donde se investigó las relaciones de Cherres, de Luque y una serie de gente vinculada al entorno presidencial con mafia albanesa y narcotráfico. A Cherres lo mataron el 30 de marzo, o quién sabe, un día antes incluso. No se quiere hablar del tema de Cherres, y Villavicencio nos ha dicho, no vamos a hablar del tema de Cherres, ni de Luque, ni de nada más, únicamente el contratito Flopé. Quiero una reflexión suya sobre estos dos temas particulares. Ya, sobre lo del presidente Lazo, la primera pregunta de que primero necesitan un juicio, una responsabilidad penal, un juicio penal para iniciar el juicio político, no. El propio artículo del 129 de la Constitución dice, en su párrafo último, dice que para el juicio político no es necesaria una responsabilidad penal. Es posterior, una vez que se determine ya la institución del juicio político por el delito peculado, es que el expediente completo se lo remite a la Fiscalía para que la Fiscalía haga las investigaciones y las acusaciones correspondientes y se inicie el juicio penal correspondiente. Recordemos que en la época, cuando se le hizo el juicio político a Jorge Glass, decían eso, que no era necesario la responsabilidad penal, que solo las mentes obtusas pedían primero la sentencia y después el juicio. Entonces ahora hagamos las palabras de ellos, les recordamos las palabras de ellos de que no es necesario la responsabilidad penal, primero es un juicio político. Recordemos que el juicio político se determina las responsabilidades, pero ya la valoración de pruebas, la sentencia ya ejecutoriada en materia penal, eso ya es la justicia ordinaria, no son los asambleístas. Eso por lo de la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, sobre los casos de León de Troya, inclusive la Corte Constitucional en el dictamen hace mención a ese delito y lo excluye porque manifiestan que esos delitos no eran concordantes con el tema de lo que se estaba pidiendo inicialmente en la solicitud del juicio político, que eran los juicios de concusión y delito de peculado. En mi criterio, yo también en este caso concuerdo de que solamente debemos enfocarnos para el juicio político ahora que se está tramitando en la Asamblea, solo enfocarnos del caso Flopé sobre el delito peculado. Si hay otros delitos como el de León de Troya o otras cuestiones, otras infracciones que se hayan cometido, otros actores que se hayan cometido, será la justicia, en este caso la Fiscalía, que deberá en este caso investigar y llevar las acusaciones correspondientes, pero ya le corresponde a materia penal. Ahora, todos sabemos que la Fiscalía no va a hacer nada. Bueno, ahí es otro problema, pero ahí ya deberán, no sé, hacer un juicio político por esa inobservancia, por no acusar. Cuando hay delitos, obviamente, que son evidentes, no se acusa, entonces ahí ya es otra cuestión. Pero ya podríamos decir, es otro cuaderno aparte. Pero el juicio político que se está llevando ahora es sobre el delito peculado, sobre el caso Flopé dentro de la Asamblea. Incluir otros delitos, otros hechos dentro de esta resolución o dentro de este juicio podría acarrear una especie de inconstitucionalidad o algo que la Corte Constitucional declare sin lugar a este juicio político, porque la Corte Constitucional en la propia sentencia es muy enfática, decir que deberán servirse solamente con este tipo, el caso del peculado de Flopé, que no deberían incluir otros hechos. Entonces ya la Corte Constitucional advierte y por un sano consejo yo creo que deberíamos acatar eso y no irnos más allá para no correr ese riesgo. Usted sabe que cuando se trata de criterios o sentencias o criterios jurídicos para favorecer a grupos de poder, siempre hay ese esmero de revisar hasta la última coma, pero cuando fue el juicio político de Jorge Glass hubo tantas omisiones y todo lo aprobaron y no hubo ningún problema. Entonces yo creo que en este caso debemos enfocarnos específicamente para no tener problemas a futuro en este caso de una posible destitución a Guillermo Lazo. Doctor Martínez, otro argumento de defensa del presidente de la República o de quienes están armando los argumentos para el presidente es el hecho de que si se daba por finalizado especie de acuerdo con Amazonas Tanker Pool, podían esto tener varias consecuencias legales, entre ellas someter tal vez al Estado a un arbitraje internacional y que eso también impedía que se dé por terminado este contrato si no mediaba 6 meses de anticipación. Eso es otro de los argumentos. ¿Qué tan viable es este planteamiento?
En este caso, para mí también es una especie de quererse lavar las manos y querer justificar lo injustificable. Como ha manifestado la Corte Constitucional, se ha determinado la corrupción sobre este tipo de contratos con esta empresa, y en este caso eso es lo que se está tratando, ventilando dentro del juicio político. Si hay problemas a futuro con la terminación o no con esa empresa, un arbitraje o dentro de la justicia ordinaria aquí en el Ecuador, eso ya es un cuaderno aparte y eso lo tendrán que determinar otros tipos de responsabilidades penales, administrativas y civiles correspondientes, pero eso ya es un cuaderno aparte que no viene al caso. Acá hay lo que se ha demostrado es el enriquecimiento y en este caso la unión, podríamos decir la corrupción organizada entre Guillermo Lazo, Hernán Luque y los operadores externos como Cherres y el propio Danilo Correa, es que se han organizado a través de estos contratos de arrendamiento de buques que inclusive por las palabras del señor Johnny Stupitán, dice que cada arriendo de cada buque era $30,000 cada, y tenían 9, entonces imagínense la magnitud del negociado diario que era esto de aquí. Entonces, los problemas que ocasionen la terminación del contrato es cuaderno aparte. O sea, no tiene nada que ver con el juicio político acá, y acá en el cuaderno aparte, ahí cada quien asumirá su responsabilidad, tratará de defenderse, pero eso ya será la justicia ordinaria. Esos tipos de infracción, delitos, ya no se encasillan dentro del delito del artículo 129 que está direccionado al presidente de la República. Entonces, ahí para mí ese argumento no es válido. ¿Por qué? Porque acá ya se ha demostrado la corrupción, y como le digo, si hay problemas a futuro con otras empresas, serán los órganos correspondientes y los responsables de la terminación o no tendrán que defenderse ante la justicia ordinaria o civil administrativamente. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Martínez, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, doctor, un abrazo, gracias.